Buenas tardes, buenos días, dependiendo de cuándo estéis haciendo el visionado de esta ponencia. Mi nombre es Domingo Sánchez Mesa. Esta intervención, esta ponencia es un trabajo realizado, como podéis ver, entre tres miembros del equipo del proyecto Migrimage. Ana Belén Estrada fue la coordinadora, la project manager de este proyecto, del que vamos a hablar enseguida, y Óscar Martínez, de la organización de la ONG ASAT, que fue el coordinador del webdoc, que es el objeto de nuestra presentación hoy en este congreso Conocimiento de la Frontera, Conocimiento en la Frontera. Agradecemos la invitación de Fernando Trujillo y todo su equipo de Ceuta. Nuestra intervención, como veis aquí, tiene por título Creación colaborativa y activismo transmedia, el DocuGame Escape Europe, del proyecto Migrimage, imágenes de la migración en la frontera sur. Convendría recordar, y esto seguramente que es obvio para todos nosotros, el lugar desde el cual hablamos en un contexto como este, ¿no? Hoy en día somos conscientes que son 300 millones de personas los inmigrantes internacionales que existen y viven en el mundo, prácticamente un continente entero, formado por personas que tuvieron que emigrar por distintos motivos fuera de sus lugares de origen, sus países, sus regiones de orígenes. Si a eso sumamos a la migración intranacional, estamos hablando de más de 1.000 millones de personas. Si la población total del planeta ha superado ya los 8.000 millones, estamos hablando de que 1 de cada 8 personas en la actualidad, en 2023, son migrantes. Si tuviéramos que hacer incluso un poco de historia y antropología muy básica, tendríamos que recordar que en nuestra propia especie, no solamente desde el Homo sapiens, sino incluso desde el Homo erectus, es una especie que existe a lo largo de cientos de miles de años, si nos remontamos a 1 millón de años, gracias a la migración, gracias al movimiento de esas especies desde el sur, desde África, básicamente hacia otros continentes y hacia el norte. Sin embargo, la realidad y la percepción social, al menos en nuestros entornos más inmediatos, en nuestra nación, y estamos viviendo un círculo de propaganda política en los últimos días en nuestro propio país, que es bien sintomático de lo que estamos hablando, desde dónde hablamos, es una percepción que tiende, sobre todo a través de los medios de comunicación, a generar una imagen alarmista y a generar una imagen cargada no solamente de estereotipos y de prejuicios, sino de una sensación de peligro que ha invadido el lenguaje, que ha invadido la retórica, que ha invadido el discurso hasta niveles muy preocupantes. En ese contexto, el proyecto Migrimage es un proyecto europeo, un proyecto dentro de la convocatoria de Erasmus+, que, como sabéis, son unos proyectos europeos que en la acción denominada número 2, titulada Cooperación para la Innovación y el Intercambio de Buenas Prácticas, tenía por objetivo fundamental generar estrategias de asociación entre entidades e instituciones de educación superior para colaborar en el ámbito de la educación relacionada con la interculturalidad, la integración y, sobre todo, en el marco de la Directiva de la Unión Europea contra el racismo y contra la intolerancia, la recomendación número 10 de la Política General de la Unión Europea para combatir todos los discursos de odio. Como decíamos, en términos de comunicación, que es el foco de nuestro proyecto y de nuestra intervención hoy, han proliferado los discursos donde la desinformación, la estigmatización y la proyección de una serie de ideas y de valores fundamentalmente negativos sobre el fenómeno de la migración y los sujetos migrantes es una realidad que, a pesar de los esfuerzos tanto sociales como políticos desde hace décadas en determinados países y en determinadas organizaciones, constituye una realidad muy, muy preocupante. El proyecto Erasmus+ Migrimage ha reunido a 3 universidades. Vamos a mostrar brevemente el mapa que conforma esta red: la Universidad del Mar Egeo en Lesbos, en Grecia, la Universidad del Salento en Lecce, en el sur de Italia, la Universidad de Granada, que tiene campus en Ceuta y Melilla, y 3 ONGs, la ONG
ASAD, como decíamos, la ONG Lesbos Solidarity de Grecia, una ONG tremendamente experimentada desde la llegada del 2015, ¿no?, de los contingentes de refugiados a las costas de Lesbos, y el gran fenómeno del que fuimos testigos también a partir del 15, 16, 17, sin precedentes, ¿no?, en el movimiento de solidaridad en el Mediterráneo. ASAD es el acrónimo de Asociación Andaluza para el Desarrollo, en España, nuestros socios andaluces. Y por último, ARCI, en Lecce, Società Cooperativa Sociale. Es una organización nacional en Italia, una de cuyas líneas de trabajo tiene que ver con la asistencia a migrantes, ¿no? Este proyecto, que hemos dirigido desde la Facultad de Comunicación y el Departamento de Teoría Literaria y Literatura Comparada de la Universidad de Granada, con la coordinación, como decía, de Ana Belén Estrada, ha tenido una serie de objetivos que podéis observar o que podéis... estamos contestando en qué consiste nuestro proyecto. Podréis navegar y que podréis observar en nuestra web. Os vamos a presentar la web, que es esta. El subtítulo del proyecto es Imágenes de la migración en la frontera sur. En esta web, aparte de explicar la historia y la intrahistoria de este proyecto, que viene de otros proyectos anteriores desarrollados en Granada, en el ámbito de la colaboración y de la investigación sobre las imágenes de la inmigración. El punto de partida de todo este proyecto es lo que llamamos en estudios comparados la imagología de la inmigración, relacionada con la literatura de viajes, pero también sobre todo con la representación del otro en los encuentros y en los procesos de colonización, descolonización y finalmente convivencia, tal y como se representan tanto en los discursos literarios como cinematográficos o audiovisuales. Bueno, ese es el origen del proyecto. Hoy estábamos centrados en generar esta red, este proyecto entre el 2020 y el 2023, y en este proyecto había una serie de objetivos o de resultados. Enseguida nos vamos a centrar en el que ha dado título a la ponencia, que es el webdoc, ¿no? Los objetivos, como digo, o los resultados van a ser varios. Un máster en estudios en comunicación y culturas de fronteras, que ya está diseñado, es un máster colaborativo, diseñado entre profesores e investigadores de las 3 universidades y expertos técnicos profesionales de las 3 ONGs. Un máster que tenemos pensado y planificado que comience a desarrollarse en breve en las universidades de Salento y de Granada, con la colaboración de la Universidad del Mar Egeo y profesores de la Universidad del Mar Egeo, y un elenco de profesionales de primer nivel relacionados con el periodismo de fronteras y la comunicación relacionada con las fronteras, ¿no? Aparte de este máster, se ha generado un MOOC, es decir, un curso abierto multiusuario online al que podéis acceder a través también de nuestra página web. El MOOC se titula Mediterranean Borders Under a Comparative Perspective. Es un curso que se ha diseñado igualmente de manera colaborativa entre investigadores, profesores y técnicos de las 3 universidades sobre la base de una serie de temas que trabajamos juntos, como la insularización, la frontera circular, el concepto de la espera, situaciones que se han producido en las 3 ciudades, en los 3 nodos. Hemos trabajado con vídeo, en el caso de Granada y en el caso de Italia fundamentalmente, y de Grecia, en Lesbos, con audiovisual, entrevistas, cápsulas audiovisuales, y también con sonido, con podcast, en el caso de los materiales desarrollados desde la Universidad de Lecce en el Mar Egeo. Al MOOC se le suma unos cursos de formación y unas escuelas de verano que tuvieron lugar el año pasado, y unos foros cuyos contenidos y cuyos vídeos también podéis ver. En Granada terminó el proyecto en septiembre del año pasado con un foro titulado Mare Liberum, donde tuvimos invitados muy relevantes como David Trueba, el cineasta, Nicolás Castellanos, de la cadena SER, dramaturgos como Paco Becerra, escritoras y periodistas como Lucía Movío o el poeta Jalí El Tinae. Todos esos materiales en vídeo están disponibles a través de la web.
Pero quiero ya centrarme en el objetivo fundamental de nuestra presentación, que es el webdoc. En este sentido, habría que hacer una breve consideración sobre qué es un webdoc, ¿no? Y cómo hemos trabajado este webdoc. El webdoc o documental interactivo es un formato, algunos de nosotros empezamos a hablar incluso de género audiovisual, que se encuentra a medio camino entre la representación y el prurito de representación de la realidad, de los acontecimientos, de los hechos, que acompaña la tradición del modo de representación documental, junto a las posibilidades interactivas y participativas que trae consigo la red, Internet. Es decir, es una fusión, es una hibridación entre la web y las posibilidades que nos depara Internet y el documental. Es decir, es un género de no ficción, un género muy relacionado con la tradición del reportaje, cargado de posibilidades para el nuevo periodismo, el periodismo digital, el periodismo interactivo, pero que se ha convertido también en los últimos tiempos en un territorio de gran potencial experimentador e innovador y que está siendo objeto de estudio de nuestros proyectos, entre ellos Migrimage aquí en Granada, en la Universidad de Granada. El documental interactivo, y Arnau Gifreu, el profesor de la Universidad de Barcelona, especialista, una de las grandes autoridades en webdoc, es miembro de nuestro proyecto y ha sido uno de las personas que ha trabajado en el diseño de este webdoc, Arnau Gifreu. En esta hibridación entre documental e interactividad de la red, nosotros hemos escogido un perfil específico dentro de esa hibridación, que es el del videojuego, para generar un híbrido que llamamos DocuGame. Esto no es absolutamente nuevo. Hay plataformas como por ejemplo el Lab de Radio Televisión Española, donde podéis ver ejemplos muy bien trabajados del DocuGame, donde se va buscando la capacidad que tiene el videojuego de sumergirnos, esa capacidad inmersiva que tiene el medio videolúdico y narrativo también, para vivir en primera persona circunstancias muy particulares, que percibimos como muy urgentes y muy delicadas, cuáles serían las que viven los sujetos migrantes, refugiados, en su intento de atravesar la frontera. No tengo mucho tiempo para analizar o discutir el concepto de frontera en términos teóricos, pero creo que es evidente y probablemente compartido por todos nosotros que la frontera, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista de análisis crítico, ¿no?, de los discursos sobre la frontera, para nosotros es un espacio no solamente conflictivo, no solamente es un espacio de control, un espacio de vigilancia, un espacio de seguridad, y España, Italia y Grecia son parte de la frontera sur de la Unión Europea, que en los últimos años y en la última década, como sabéis muy bien, pues se ha ido fortaleciendo y blindando en un momento de crisis y de retracción en las políticas de inmigración, con acuerdos célebres como el establecido con el gobierno de Turquía o con el gobierno de Marruecos, a través de España también, muy polémicos y muy conflictivos desde nuestra perspectiva. La frontera es un espacio que en el caso norteafricano prácticamente baja hasta el Sahel. Entonces la frontera es un espacio enorme, un espacio de vigilancia, un espacio de rechazo, pero también es un espacio donde están sucediendo cosas muy interesantes, ¿no? Donde están sucediendo la posibilidad de colaborar, donde está sucediendo la posibilidad de comunicarse, ¿no? Abro un pequeñísimo paréntesis para llamar la atención sobre la tesis doctoral defendida hace poco por nuestra project manager Ana Belén Estrada, que ha trabajado precisamente estas cuestiones con su colectivo audiovisual, considerando la frontera como un espacio donde precisamente se pueden abrir oportunidades para la movilidad y para la autonomía de los sujetos migrantes en un régimen de colaboración donde el audiovisual y el cine colaborativo, el documental colaborativo, tiene mucho que decir. Completo este breve paréntesis también para llamar la atención sobre uno de los puntos clave de nuestro proyecto, que es la utilización de la ficción. Aunque estamos hablando de documental y estamos hablando de documental web, nosotros no renunciamos al potencial que tiene la ficcionalización para poder llamar la atención dentro de este formato del DocuGame sobre esta realidad para que sea más pregnante desde el punto de vista de identificación,
pragmática y de implicación del usuario o del navegador, del jugador, con este relato que se le va a contar en términos videolúdicos, ¿no? Es decir, un videojuego puede ser narrativo y un documental no tiene por qué rechazar de plano técnicas y estrategias que son claramente ficcionalizadoras, ¿no? Y ese es digamos, el mapa desde el cual hemos colaborado y hemos trabajado en la construcción de este webdoc o de este docugame, que ha sido programado en Unity, un software libre, por un equipo liderado por Asad, coordinado por Óscar Martínez, pero con la participación de otros miembros de Asad, Pau Cirre y otros colegas de Asad. Y lo interesante ha sido cómo hemos trabajado la guionización, la idea de este docugame, utilizando software como Miro, por ejemplo, que sabéis que es un tabló de software libre también colaborativo, donde todos los miembros de este equipo han podido dar ideas sobre el tipo de historia que queríamos contar, los conceptos que queríamos que estuvieran en el centro y el formato que finalmente queríamos que tuviera esta historia. Finalmente, de entre muchas posibles, el docugame fue la que se llevó, digamos, el gato al agua, y la guionización de lo que podemos ver y jugar en este videojuego se produjo colaborativamente, investigadores universitarios y trabajadores y técnicos y expertos, periodistas, algunos de ellos, que trabajan y realizadores audiovisuales que están en estas ONGs, ¿no? Y luego, claro, en la estructura de la web también nos ha permitido, previamente al montaje del docugame, nos ha permitido ir coleccionando toda una serie de piezas audiovisuales con las cuales luego se ha construido el docugame. Os voy a, para que podáis ver, vamos a activar el webdoc para que veáis cuál es su interfaz y cómo funciona, y luego haré alguna pausa más para seguir explicándoos algunas cosas más. Vamos a cargar. Básicamente hay tres posibles historias en el desarrollo del juego, dos protagonistas, uno de ellos es un estudiante de Ghana que se llama Mamadou. Hemos grabado toda esa primera parte en los campos de Almería, los campos de Cabo de Gata, o el campo de Níjar. Vamos a ver si logramos que esto cargue. Y luego hay una segunda historia de una inmigrante afgana que llegaría a Lesbos. Hablaremos ahora un poquito sobre los campamentos de Lesbos, sobre Kara Tepe, de donde se encuentra este campamento, y sobre Moria, los campamentos de Moria. Pero primero quiero que veáis un poco el aspecto y la presentación que tiene el docugame. Primero hay una vídeo de intro. Después de esta intro, el docugame se titula Escape Europe, que es un título bastante provocador. Se nos abren las tres posibilidades. Vamos a probar para que tengáis una idea, y por supuesto esto está aquí abierto a través de nuestra web, en la zona del webdoc School. Estas tres historias, o estas dos primeras historias, vamos a empezar con la de Almería, con Mamadou. Lo primero que se nos plantea es el background del personaje. Este personaje ha sido guionizado por el equipo. Es un estudiante que después de atravesar, ¿no?, desde Ghana hasta Magnia en Algeria y finalmente a los montes de alrededor
de Melilla, logra cruzar en patera y llegar a las costas almerienses, donde a través de un compatriota logra llegar a los campos de trabajo de Almería. El videojuego tiene una estructura muy sencilla, una tecnología de en Unity de point and click. Hay un vídeo previo también que completa el background sobre este personaje. La contextualización geográfica es muy importante para nosotros, vamos a trabajar mucho en el máster en ese sentido, y también visual. Hay mucho material en vídeo sobre qué son las fronteras de Ceuta y Melilla, en el caso español. Bueno, son imágenes, incluido el famoso campo de golf que conocéis. Voy a saltar la intro para ir directamente hacia la parte interactiva. El juego, como digo, es de point and click, muy sencillito, muy lineal y está basado en la realidad de las entrevistas realizadas a los trabajadores y a los migrantes de esta zona, donde muy pronto, además de conocer la ley última de arraigo nacional, sabemos que el periodo en el que los migrantes tienen que demostrar ese arraigo para lograr los papeles, que es el objetivo fundamental. Todo videojuego narrativo tiene unas misiones, unos quests, ¿no? Las misiones son los que convierten también en narrativo la experiencia lúdica. Y lo que tienen que hacer estos personajes es conseguir una serie de evidencias de ese arraigo, básicamente trabajo, empadronamiento, otro tipo de documentos que les permitan demostrar que han estado 3 años en España antes de pedir el arraigo y la residencia, y irlos metiendo en una carpeta azul. Y esto es lo que va a hacer este personaje. Este personaje se va a ir conduciendo por el espacio que hemos diseñado, espacio que está programado. Está programado sobre los vídeos y las fotografías tomadas in situ en el campus. O sea, hay una modelización o una virtualización de espacios reales, ¿no? Las indicaciones y las instrucciones que nos da el videojuego sobre lo que tenemos que hacer están en Darilla, como veis aquí. El multilingüismo es muy importante para nosotros también, porque la realidad de esta experiencia es multilingüe, aunque el videojuego en sus instrucciones pues está en inglés, como podéis ver. La primera misión es descubrir dónde estás. Te acercas al primer personaje en tu trayectoria e intentas interactuar con él. Se llama Adil. Nuestro personaje Mamadou se acerca a Adil y va a tener una primera interacción con él. Hola, me llamo Adil. El jugador continúa. Eres nuevo aquí, no te he visto por aquí antes. Espero que tu viaje haya ido bien. El personaje se sienta. Puedes ver que no vivimos en un lugar muy divertido. Te voy a explicar cómo es vivir aquí. Mi nombre es Adil. Estamos en Los Nietos Altos Seria, que es la rotonda de los albaricoques, en el asentamiento de las Chaboras. Pues conocido por Huelili, por Gerba o por los Cortijos. Aquí pues, más o menos entre 600 personas y 700 personas, más o menos. Incluso hasta en temporada alta llegar a más, pese. Pero más bajo que podría llegar a una persona. Entre la suciedad, entre que no hay agua, entre que no hay... la higiene es nula. Vamos, no pienso que nadie querría venir a vivir aquí, debajo de este pasto. Luego es una sauna esto en verano. Vamos, en invierno es muy frío también. Y vivir, ¿qué te digo? Es un sitio donde refugiarse no es vivir.
aunque quisieras ir a vivir en otro sitio, siempre te van a pedir documentación para alquilar una casa, te piden de todo. Entonces, al pedirte de todo eso, pues prefieres hacer una chabola y vivir. Una vez que has interactuado con este personaje, el personaje real, con la programación y el guión te lleva hacia una nueva misión, ¿no? Ya has visto cuáles son las condiciones en las que vivimos, necesitas encontrar un lugar, encuentras Joseph. Y esa es la siguiente misión, es el siguiente paso. Te va a acompañar para ver un amigo con el cual te puedes quedar. O sea, primero tienes que encontrar a Joseph y luego tienes que intentar pues ver dónde te quedas, ¿no? Entonces tú vas explorando el camino. El videojuego, como digo, es muy sencillito. Al lado en el mapa podéis ver, aquí hay un primer personaje con el que es Halima. Halima, creo que estás buscando a alguien más. Pues no es ella. No puedo ayudarte, lo siento. Con lo cual nosotros continuamos. Ok. Este es Joseph. Hola, soy Joseph. Vamos a ver a Abdellah. Le he contado que vienes y que, bueno, para que te dé la bienvenida. Y pronto pues tendrás la oportunidad de construir tu propio lugar, ¿no? Entonces seguimos a Joseph y ya saltamos, ¿no?, de la programación del videojuego al vídeo. Voy a saltar al siguiente vídeo para ya ver Abdellah. Después de haber visto dónde vive Joseph, el personaje de Abdellah es realmente muy interesante. A mí es uno de mis favoritos. Y quiero que les conozcáis. Hello, I'll show you the house. Te voy a mostrar cómo nos organizamos en un lugar como este. Bien, bien. Venga, puedes estar conmigo y quedar algún día. Si no encuentras lugar donde vivir, ya has venido. Hay que tener en cuenta que los personajes están performando, o sea, están actuando. Han entrado y han querido jugar con nosotros ese papel de sí mismos. Algunas cosas de la escuela y libro de Andalucía, que es una cama de un amigo que no está, si fui. La cocina, aquí lo tengo la cocina. Aquí las garrafas de agua, aquí donde envío el agua. Algunas veces no puedo conseguir el agua, nada. Necesito que llamar a un amigo que puede ayudarme, si no, puedo estar sin agua, sin nada, y no puedo hacer la ducha. En el lado, el baño donde hago la ducha y donde lavo son un poco raros, pero bien. Necesitas que comer. No sé, esta nevera está vacía, no tengo nada. Esta es la mi biblioteca, donde estudio algunas veces. Este libro que estaba buscando ahora, pero no pude encontrar, de J. Lamarche, me encanta. Luego te explico cómo vivo, cómo las cosas funcionan. Por ejemplo, la tensión de la luz, las cosas. Necesitas hambre cuando dormimos o dormimos, necesitamos que cerrar la puerta y dejamos la llave en el cerrador. So, pasarlo, al menos salvamos la vida. Esto es hambre. Ok, luego vas a continuar con una serie de misiones, tienes que conseguir agua, buscar dónde, o sea, dormir. A la mañana siguiente es muy interesante un personaje que se llama Hisham, de una ONG, un personaje marroquí, pero arraigado ya y trabajando en España para una ONG que ayuda a la gente de esta zona, de los campos de trabajadores de Almería, que fue muy importante en la grabación de esta parte. Y las misiones continúan en busca de todos esos documentos y de todos esos elementos que voy a ir llenando en la carpeta azul.
pero como no quiero abusar de vuestra paciencia, voy a mostraros ya un poquito cómo funciona la segunda historia de Narges. Una periodista trabajaba como intérprete, quiere ser periodista en Europa, trabajaba como intérprete en Afganistán hasta que la vuelta de los talibanes, después del desastre, ¿no?, de la huida de todo el ejército norteamericano, etc., pues su padre la envía para intentar llegar a Europa, acaba llegando desde Estambul a Grecia, a Lesbos, y en Lesbos pues, se encuentra con la experiencia terrible de los campos de refugiados. En Kara Tepe, después del incendio de Moria. Moria, no sé si lo recordáis, era un campo de refugiados en principio habilitado para unas 500 personas que llegó a albergar 12.000 personas, ¿no?, y que se quemó en diciembre del 2020 de manera muy dramática, con imágenes que pudimos ver bastante terribles en la televisión, y que provocó pues, un efecto también disuasorio y de huida y el reacomodo de buena parte de estos migrantes en un nuevo campo, el campo de Kara Tepe, que fue el que nosotros pudimos visitar cuando hicimos nuestro trabajo de campo con los colegas y los socios griegos de la Universidad del Mar Egeo y de Lesbos Solidarity, y que a través de todo el material de vídeo que se ha trabajado del equipo de Lesbos, pues hemos podido modelizar a través en el videojuego del equipo de programadores para esta nueva ficción de este personaje que es Narges, ¿no?, que sería nuestro segundo avatar. Este espacio, claro, es particularmente interesante, también tiene su vídeo de intro, realizado y montado por nuestros colegas de Lesbos. De nuevo, con una contextualización de quiénes son los refugiados, quiénes son los migrantes, de dónde y por qué se produce ese éxodo de migrantes que desde mediados de la década pasada, antes, pero fundamentalmente en los últimos 7-8 años, y hay que hacer referencia a la tragedia de hace unos días en el mar Mediterráneo, frente a las costas del Peloponeso, Pilos, donde ya saben que un barco cargado con 600 personas aparentemente podría haber perdido del orden de 400, 350 personas en ese naufragio, ¿no? Casi da pudor hablar de esas cifras de esta manera tan inconcreta. Saltamos el vídeo, que como digo es el resultado del montaje de material audiovisual que nuestros colegas de la ONG y de la Universidad del Mar Egeo se han ido compilando y también consiguiendo a lo largo de años de trabajo, de investigación, ¿no? Este es el aspecto que tiene este campo de Kara Tepe. Es un campo que está prácticamente sobre un espigón muy cerca de Mytilene, de la capital de Lesbos, y consiste en una serie de barracones con techos de uralita, aparentemente con los servicios sanitarios básicos. Hay una división entre hombres y mujeres, pero es una cárcel en el sentido en el que ellos disponen a la semana, no sé si recuerdo bien, son como unas 3 o 4 horas para salir del campo. Básicamente lo que pueden hacer es salir a un gran supermercado que hay al otro lado de la carretera para hacerse con lo básico, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Vale, voy a intentar saltar el vídeo. Bien, llegamos al lugar donde se instala el campo de Kara Tepe. Como digo, la modelización del juego está construida sobre vídeos, sobre una localización real y sobre una serie de entrevistas y de personajes que están ficcionalizados, pero por ejemplo, no voy a poder llegar, pero una de nuestras colegas de la ONG Lesbos Solidarity es un personaje del vídeo, es decir, hay un activista y un cooperante que forma parte de las personas con las que tiene que interactuar nuestro avatar, que era uno de las colegas del grupo, ¿no? Esta es Narges, y entonces pues iniciamos nuestro deambular por el campo. Siempre ayudados por este mapa que podéis ver arriba, que nos va a indicar
Ahora la primera misión tienes que buscar el suministro, el almacén de ACNUR, que te van a proporcionar una tienda y materiales para poder montar tu tienda. Cada parte del juego, parando, viendo todos los vídeos, haciendo las interacciones con los personajes, puede ir aproximadamente unos 40 minutos. Es un juego muy cortito y muy fácil. Este proyecto se ha realizado durante la pandemia. Entonces, una de las grandes dificultades también, y al mismo tiempo de las circunstancias extraordinarias, fue intentar trabajar todo este proyecto y toda esta colaboración en la realización, montaje, intercambio de materiales durante la pandemia, ¿no? Este es el aspecto que tiene el campo. Básicamente está al lado del mar. En invierno te hielas, en verano te asas. O sea, son unas condiciones bastante tremendas. Ahora tienes que encontrar a Akram, que te va a explicar cómo era Moria. O sea, tú quieres trabajar como periodista y aunque estás varada aquí en este campo, el juego te está planteando también una serie de misiones que tienen que ver con informarte, con saber la historia de estos lugares, qué es lo que ha sucedido, por qué estas personas están aquí. Entonces yo voy en busca de Akram. Le encuentro. Yo viví en Moria desde los comienzos. Fue una experiencia traumática hasta que se cerró. Mira en lo que ha quedado el campo, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar este campo en la primavera del 2021. Y es desolador, obviamente. El último gran proyecto de campo de refugiados se estaba planificando en el centro de la isla, alejado de cualquier población, cerca del gran vertedero de basura de Lesbos, ¿no? Es decir, cada vez lo que es una industria de la construcción de campos va siendo más disuasoria respecto a la posible migración, llegada de refugiados, ¿no? Bueno, la misión continúa. Como digo, los juegos están aquí. Finalmente tienes que conseguir, te entrevistas con la activista de Lesbos Solidarity y vas a la sede de Mosaic en Mitilene, tienes que conseguir los papeles para poder quedarte, etc. Pero yo ya voy a salir de la parte propiamente del docu-game para en los últimos minutos de la presentación mostraros la coherencia de esta parte interactiva, lúdica, con la tercera parte que llamamos Border School of Film and Journalism. Este es un dispositivo que tiene que ver con la parte educativa y formativa que tiene el proyecto. Uno de los objetivos del proyecto era también hacer formaciones. Formaciones fundamentalmente a sujetos que habitan esa frontera, ya sean migrantes en proceso de transición o de cruce, o cooperantes o personas que de alguna manera quieren establecer esos vínculos de comunicación para poder convertir la cultura de frontera en una cultura de colaboración. Cuando llegas a este espacio puedes acceder a los distintos vídeos que han construido la base del webdoc, puedes ir a una serie de vídeos de un festival de cinema que se produjo en Lecce, en Italia, y puedes ir a una serie de guías didácticas que os voy a mostrar ahora para que comprendamos también esta parte de formación que tiene el proyecto. Se generaron hasta 10-12 guías didácticas que en la narrativa del juego serían como el momento final en el que un periodista, un activista, un trabajador de una ONG, un migrante, puede encontrar a través del smartphone fundamentalmente tecnologías de evidencia de situaciones críticas o de situaciones denunciables en frontera. Estas guías van sobre cómo aprender a mejorar la grabación de tus
de tus vídeos, cómo editar sobre el móvil, cómo hacer testimonios de audio a través del móvil, pequeñas estrategias de stop motion a través del móvil, una pequeña guía mínima de emergencia sobre fotografía del móvil, entrevistas, técnicas de vídeo participativo, el vídeo como evidencia, el arte del storytelling, etc. Es decir, hay la posibilidad de descargarse una serie de guías que estarían disponibles para los distintos colectivos y para cualquier grupo de estudiantes, de profesionales, una ONG, periodistas, universitarios que quieran acceder a este material, ¿no? Finalmente, quizás también merece la pena llamar la atención sobre una sección de la web donde dentro de la escuela, de lo que llamamos WebDoc School, o sea, el DokuGame se liga a ese dispositivo formativo que sería la Escuela de Cine y Periodismo de Fronteras, con la que veníamos trabajando en proyectos anteriores. Y dentro de esa Escuela de Cine y Periodismo de Fronteras, aparte de las guías didácticas, tenemos acceso a las piezas de grabaciones que han construido el WebDoc y las piezas descartadas también, donde hay mucho material grabado en las tres sedes, y luego las prácticas hechas por algunos de los beneficiarios, de los estudiantes, o en el caso de Granada, el trabajo que hicimos con la Fundación Escuela Solidaridad de Sierra Elvira, cuyos materiales están aquí disponibles, con distintas entrevistas realizadas por los miembros de este taller. Aquí hay un vídeo colaborativo que es muy interesante, Dreams, os voy a poner un segundo para que veáis un poco una muestra. Este es un vídeo guionizado, realizado, sonorizado por un grupo de chavales, de personas que están en esta fundación, accediendo a una nueva profesión, accediendo a una nueva vida a través de la fundación. Entonces se mezclan vídeos que ellos traían de su cruce del estrecho, en este caso, por el mar, con lo que ahora están haciendo en la fundación, con lo que han llegado a hacer, todo en un guión de ficción. Claro, como podéis ver es un documental, pero es un documental que está ficcionalizado, porque este chico que trabaja en el restaurante que tiene la fundación entra en el papel de soñar aquello que quiere, que realmente ya está sucediendo, pero se monta como si fuera, ¿no? Bueno. Igualmente, otro chaval que lo que quiere es ser un atleta. Ser maratonista y lo logré. Logré muchos maratones. Ese es mi sueño y quiero que Saladín, este niño que tiene fortaleza, tiene bríos como para empezar a entrenar bien y ser lo que yo fui, un atleta de alto nivel y que represente a España. Bueno, hay como distintas historias, se intenta una representación de personas, subjetividades distintas dentro del colectivo y básicamente estas son los distintos resultados y distintos recursos que tenéis en la web. El futuro pasa por este máster de la Universidad de Granada, de la Universidad de Lesbos, la Universidad del Salento, el Lecce en Italia, con la colaboración de la Universidad de Lesbos y estas tres ONGs que esperamos poner en marcha pronto. Seguir trabajando en esta dirección. Estaremos muy contentos de contestar vuestras preguntas en los foros y en la plataforma del Congreso. Gracias por vuestra atención. Esperamos haber puesto sobre la mesa un ejemplo de cómo el audiovisual colaborativo, en este caso el género formato del WebDoc o el DokuGame,
en esa frontera entre la ficción y la no ficción, en un proyecto que es colaborativo, en un proyecto que utiliza tecnologías interactivas de nueva generación, con un objetivo formativo de alfabetización, no solamente en la cultura de la frontera, sino alfabetización mediática. Puede ser un experimento y un laboratorio de colaboración internacional a todos los niveles y de formación, no solamente de futuros alumnos de ese máster, sino fundamentalmente de los habitantes y los ciudadanos de la frontera, que somos todos. Todos, como dice Mieke Val, somos habitantes y ciudadanos de la frontera. Muchísimas gracias por vuestra atención, esperamos vuestras preguntas y os deseamos un magnífico congreso.